Retomemos entonces algunos de los aspectos centrales del pensamiento de Marshall McLuhan. Veíamos ya su noción de medio, su noción de la historia. eh, digamos que podríamos tratar de mirar cuáles son las críticas que se le han hecho a Marshall McLuhan. Tratar de mirar por qué ha sido un pensador tan polémico y un pensador que ha suscitado, digamos, tantas visiones encontradas, por ejemplo, desde disciplinas como los estudios culturales. Esencialmente, la crítica que se le hace a Marshall McLuhan pasa por la idea de su visión aparentemente determinista de la historia, es decir, un determinismo, dicen sus críticos, absolutamente anclado al dominio de la técnica y en el que los rasgos mismos de la humanidad, de lo humano, estarían determinados por la presencia de las técnicas. En este caso yo diría es una crítica sin piso. McLuhan es un pensador que tiene una plena conciencia de la dimensión cultural del ser humano y en esa medida no se le podría acusar de manera concreta de determinismo tecnológico. El hombre ha estado siempre determinado por sus técnicas, entonces digamos que esta idea McLuhaniana según la cual el medio es el mensaje no implica necesariamente que el hombre esté absolutamente determinado por el devenir de su propia técnica, sino que por el contrario, la relación que hay entre técnica y humanidad es una relación que cuando menos es una relación transductiva, es decir, una relación en la cual los polos de la relación existen precisamente porque están en relación. Esto, por supuesto, este tipo de críticas también han generado una gran cantidad de revivals del pensamiento McLuhaniano. Yo ubicaría instantáneamente el pensamiento de Jean Baudrillard como el gran heredero del pensamiento de McLuhan, pero creo que si alguien se ha acercado de manera densa a la tecnología en los últimos años es el pensador español Manuel Castells, quien de alguna manera en su trabajo ya paradigmático, La Era de la Información, trató de acuñar lo que sería el espíritu propio de nuestra época, es decir, una era que identificamos como la Era de la Información. Rápidamente, algunas de las características que acuña Castells. No olvidemos un texto de finales de los años 90, un texto que empieza, digamos, que se acuña mejor en el momento en el que la web empezaba a penetrar de manera global la cotidianidad de los seres humanos. Veamos algunas de sus intuiciones iniciales que hoy pueden parecernos algo obvias, pero que es necesario recordar. Primero, la idea de que la información funciona como materia prima. A esto le agregaría yo, funciona también como mercancía. La idea de cómo las nuevas tecnologías producen efectos en la cotidianidad, es decir, cambian los modos de pensar de los seres humanos, cambian los modos de vivir, de relacionarse, en una abiertísima, digámoslo así, referencia al pensamiento de Marshall McLuhan que ya veníamos anotando. Finalmente, Castells piensa la morfología de la red. Castells en los años 90 la concibió como un lugar mucho más horizontal donde quizás no se reproducirían los discursos de poder tradicionales. Es posible que en esto Castells se haya equivocado y lo que se reproduzca hoy en la red sean precisamente los mismos discursos de poder propios del capitalismo, ahora ya a una escala mundial integrada, pero de alguna manera no, Castells alcanzó a ver algo interesante allí. Esa idea de la red como una nueva arena de la democracia era interesante. Finalmente, pues vemos el asunto de la flexibilidad, es decir, la red nos permite flexibilizar nuestro espacio, nuestro tiempo, o esto se ve de manera absolutamente concreta en nociones como el teletrabajo, por ejemplo. Y bueno, Castells empezaba también a mapear aquí la idea de la convergencia de nuevas tecnologías. Digamos que las tecnologías, entonces, mirando la primera de sus ideas, las tecnologías permiten reconstruir la idea de la información, la idea del conocimiento. De algún modo, Castells tiene una dimensión más humanista de la tecnología y esto sería lo que marcaría un poco su gran diferencia con otros pensadores de la tecnología. Por eso lo pongo en una línea que es una línea abiertamente humanista como la de Innis y Marshall McLuhan. Finalmente, también nos recuerda Castells cómo todos los procesos de nuestra vida están moldeados por el medio tecnológico. Castells nos recuerda que es imposible pensar nuestra propia cotidianidad por fuera del entorno técnico, de nuevo, recurriendo aquí
a la noción ambiental de Marshall McLuhan. Cuando hablamos de la configuración morfológica de la red, Castells recuerda que esta configuración es posible en toda organización y proceso adaptado para interacciones complejas. Sin embargo, más allá del concepto mismo, en términos de morfología de la red, lo que es interesante es pensar aquí un poco el tipo de espacios, el tipo de lugares, de puntos de encuentro, de desencuentros, de discursos, de contradiscursos que nos proponía en los años 90 y nos sigue proponiendo hoy un fenómeno como Internet. Sería muy interesante, por ejemplo, y creo que es un ejercicio que el mismo Castells ha venido haciendo en su último texto, en Redes de Indignación y Esperanza, que es empezar a repensar todos los fenómenos que veíamos como tan claros a finales de los 90, hoy en términos, por ejemplo, de una web 3.0, mucho más compleja, mucho más interactiva, donde el usuario es el que genera los contenidos, por ejemplo. ¿Cómo dislocaría eso los discursos de poder, las relaciones, las no relaciones? Intentar pensar, por ejemplo, el potencial político de la red. El tema de la flexibilidad es bastante más sencillo, como lo mencionaba hace un momento. Hablamos de cosas como el teletrabajo, la reorganización del tiempo, del espacio, lo cual también supone no solo algo que no solo redunda en beneficio, por ejemplo, del trabajador, sino que permite unas dinámicas de explotación que son, por ejemplo, nuevas. Es decir, la red y las formas en sus formas morfológicas y en sus formas flexibles también sugiere, o se puede prestar para convertirse en un gran discurso de dominación, ¿no? Y para reafirmar, digamos, todas las dinámicas de dominación y explotación propias del sistema capitalista. Y bueno, finalmente estaría la idea de la convergencia. Hoy quizás una de las ideas más interesantes, en la medida en que hoy, cuando pensamos, por ejemplo, las formas de narrar, las formas de contar, e introducimos ideas como las de la transmedialidad, pues obviamente hablamos sí de máquinas semióticas que van de una plataforma a otra, pero también de la participación de los usuarios, ¿no? Los usuarios que producen contenidos, los usuarios que morfean los contenidos. Estamos en la cultura del remix, estamos en la cultura del DJ, del VJ, y bueno, esto era algo de lo que Castells veía hace un tiempo. Quedan muchas preguntas abiertas. El problema de la tecnología es un tema que en nuestros días no se agota, pero creo que Innis, McLuhan y Castells nos permiten al menos formular los interrogantes de base. Muchas gracias.